cuando uno piensa en la lucha interna que uno tiene, pero Dios diseñó nuestro cerebro, nuestra mente, para poder sobrevivir. Dios nos ha dado nuestra mente para poder aprender y saber cómo reaccionar ante diferentes circunstancias. El problema es cuando la mente no es dominada, cuando la mente no es controlada y cuando la mente se encuentra sin propósito. El domingo pasado el pastor Daniel Domínguez habló de una forma tan clara acerca de atrevernos a hacer una diferencia, permitir que Dios a través de nosotros podamos transformar al mundo una persona a la vez. Una persona sirviendo a Dios y siendo usado por Dios para transformar al mundo. Ahora en esta mañana yo le he puesto al mensaje un título y le he puesto una mente que transforma. Una mente que transforma. Cuando pensamos acerca de nosotros mismos, la Biblia habla mucho acerca de la mente. La Biblia habla en Efesios, Colosenses, prácticamente en todos los libros del Nuevo Testamento habla acerca de la mente. Sí, por cierto, los jóvenes pueden salir, perdón. Porque la mente también a veces se olvida. Y es necesario que le recuerde. Pero, retomando el tema, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 17, y vamos a hacer énfasis en el versículo 23, pero para tomar un poquito el tema, dice Efesios capítulo 4, versículo 17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20, hablando Pablo a la iglesia, dice: mas vosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y versículo 23, versículo clave en esta mañana: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando uno lee los primeros versículos del 17 al versículo 22, uno entiende que el ser humano tiene una mente que es corrompida. Un video como el que acabamos de ver da la idea de que nosotros mismos tenemos la solución dentro de nosotros para poder hacer un cambio. Muchas veces cuando leemos libros pensamos que todo en la vida es fácil. Si no, imagínense alguno de los títulos: cómo ser exitoso en 3 pasos, cómo poder romper sus hábitos en 5 pasos. Y todo aparenta ser que en la vida cualquier cambio es fácil. Pero si usted es como yo, los cambios muchas veces duran toda la vida. Y es más fácil quedarse cómodo, es más fácil no esforzarse y quedarse como uno está, que luchar contra uno mismo y permitir que Dios sobre. Si no, el año ya dio la vuelta. Prácticamente, que estamos a unas 6 semanas de que termine el del 2017. ¿Cuántos de ustedes a principio de año hicieron la resolución de decir: este año voy a cambiar cosas y vamos a comenzar con la dieta? ¿Cuántos de ustedes cumplieron con esa dieta durante todo el año? Levante su mano.
una persona, 2 personas. ¿De cuántos? ¿Cuántos de ustedes hicieron la resolución de decir, este año voy a comenzar a hacer ejercicio para tener mejor condición física? Y yo creo que muchos hasta nos inscribimos en un gym. Una membresía que lo usamos 2 veces, 3 veces y después, ¿qué era más cómodo? Quedarse en el sillón sentado viendo la tele y descansar. ¿Cuántos de ustedes continuaron con ese programa de ejercicio hasta el día de hoy? O muchas veces nos colocamos metas de decir, sabes, este año voy a tener el objetivo de ser un mejor padre, ser un mejor esposo. Y cuando llega la primera manera de poder demostrarlo, cuando llega ese argumento, lucho por tener la razón siempre. ¿Le pasa a usted eso o solo me pasa a mí? Porque sabe que cuando hablamos acerca de la mente es algo que tiene un poder impresionante. Y cuando la mente no es gobernada por alguien o por algo que tiene absoluta verdad, es algo muy peligroso y puede hacer gran daño. Es necesario que si uno sueña con transformar al mundo, la transformación al mundo comienza aquí. No comienza con el de afuera, comienza aquí. Comienza adentro, comienza en lo que tengo acá. Por eso cuando Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso, decía, es necesario que seas renovado en el espíritu de vuestra mente. Hay algo que tiene que cambiar, porque si el pensamiento no cambia, tu conducta menos. Porque si el pensamiento no cambia, tú como persona, yo como persona jamás cambiaremos. Porque lo que es nuestro pensamiento acá, tales somos, dice la Biblia. Y cuando uno lee en Efesios capítulo 17, uno encuentra una lista de características acerca de la mente que no son nada alentadoras. Fíjese, por ejemplo, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y cuando habla acerca de la mente, dice que andan en la vanidad de su mente. Dice que el ser humano tiene una mente que es vana. Es decir, una mente que está vacía. Una mente que no encuentra resultados, una mente que no tiene un verdadero propósito, una mente que está viciada y que no tenemos un verdadero criterio. Porque vivimos en una sociedad donde dice que todo mundo tiene la razón, nadie está equivocado, todo mundo tiene derecho a pensar como quiere. Porque la verdad no es absoluta, la verdad es lo que tú lo haces, es algo que hemos dicho desde acá arriba. Si hay algo que te hace sentir bien, hazlo, estás en tu derecho. Y nosotros vamos por la vida muchas veces no teniendo ningún propósito. Y vamos día tras día buscando y persiguiendo el arco iris para encontrarnos que cuando llegamos a cierta edad miramos hacia atrás y decimos, la vida no tiene propósito. Y sabe, eso no lo cambian los bienes, eso no lo cambian los placeres, eso no lo cambia la cosa que yo pueda tener. Porque en la Biblia encontramos un personaje en el libro de Eclesiastés que se dio para encontrar de cualquier tipo de placer. Y cuando terminó de buscar todo, encontró con la realidad de decir, todo es vanidad. La vida es corta. Y si usted y yo no encontramos el verdadero propósito para nuestra vida, en vano es todo lo demás. En vano es querer ser un mejor padre. En vano es querer tener una mejor condición física porque no tenemos ninguna razón por el cual vivir. Y pensamos que el propósito de la vida es levantarse temprano, trabajar todo el día, dormirse, despertarse, volver a trabajar y hacer lo mismo. Y el domingo venir a la iglesia, porque si no la semana no es completa. Porque nuestra mente es vana. No tiene un verdadero propósito. Pero no solamente dice eso, el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, privado de la luz. Y va describiendo al ser humano como una persona que no solamente no tiene propósito,
pero va por la vida como cuando uno entra a un cuarto oscuro y no sabe lo que hay, que va caminando despacito, tocando para no lastimarse. Porque nuestro entendimiento está cegado. Porque nuestro entendimiento está vacío, no tiene propósito, porque fuimos enseñados que yo lo que me haga sentir bien, eso es lo que debo hacer. Y nadie tiene derecho a pensar diferente a lo que yo pienso. Versículo 18 no solamente dice privado de la luz o entenebrecido, teniendo el entendimiento entenebrecido, sino que también dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Excluidos de la vida de Dios, siendo ignorantes de las cosas de Dios. Pero dice la razón, por la dureza de su corazón. Y esa palabra dureza es una parte de la piel de decir que es cubierta con un callo. Si usted nunca ha trabajado en el campo y quiere comenzar a trabajar en medio de las espinas y trabajar con herramientas, sus manos van a sufrir. ¿Sabe por qué? Porque la piel es muy delgadita. Y cuando uno comienza a tocar algo que puede pinchar, duele. Pero cuando uno va trabajando la tierra, va trabajando la herramienta, pasa algo mágico con las manos. Se le quita todo dolor. Pero no porque el dolor no esté, sino porque el cuero se hizo duro. Y lo que antes era sensible para uno y causaba daño, ahora no. Y ahora uno tiene que ser algo mayor y mayor y mayor para causar el mismo daño. Y la Biblia, cuando habla acerca de nuestra mente, habla acerca de una mente que está obstruida de discernimiento y que tiene una percepción borrosa. Es interesante que cuando Pablo habla acerca de la mente, lo habla como alguien corrompido, como algo que no tiene propósito, como algo que no tiene luz, algo que no tiene a alguien que lo pueda encaminar, algo que está cubierto, que está duro, algo que no tiene sensibilidad. Y uno de repente se hace la pregunta, cuando ve hechos de lo que pasa, personas que de un edificio, de un hotel, comienzan a disparar a sangre fría a multitud de personas. Y uno dice, ¿cómo llegó al mundo a donde está? Tenemos un corazón endurecido. Y uno puede hablar y decir, pero ¿cómo una persona puede entrar a una iglesia en un pueblo tan chiquito y matar a tanta gente a sangre fría? Vivimos en una sociedad en donde nuestra mente, nuestro corazón está endurecido. ¿Cómo puede ser que un padre abandone a su hijo? Que un esposo le golpee a la mujer? Que un hombre abandone a su familia? Vivimos en un mundo con un cerebro entenebrecido, endurecido y sin propósito. Y después la gente se atreve a decir, ¿para qué orar? ¿Para qué pedir a Dios? Pero ¿sabe que esto no es nada nuevo? En el año 60 existía un hombre que todo el mundo lo conocemos, porque fue una persona de la cual mucho se habla. Y él decía estas palabras: como no quisieron reconocer a Dios, aquel Dios que desde la creación se hizo palpable y dijo, yo existo. Como hubo una generación que dijo, yo a Dios no lo necesito, aunque sé que Él está aquí, yo a Dios no lo necesito. Dijo Dios, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos, para que hagan lo que no deben, estén llenos de toda clase de injusticia, estén llenos de toda clase de perversidad, de avaricia y maldad. Hombres que son envidiosos, hombres que son asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos.
inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, ni sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Dígame si esto no describe el mundo de hoy. Pero sabe, ese era el mundo que Pablo caminaba. Y desde antes, el cerebro de la mente de las personas estaba corrompida, pero porque no querían tomar en cuenta a Dios. Pero sabe que a veces lo más alarmante no es que una persona que esté ajena de Dios y que le dé la espalda a Dios viva con estas características. Porque uno puede decir, si no tienen la luz de la palabra de Dios, si no tienen el entendimiento de Dios, si no tienen esa sensibilidad del corazón, es algo natural. Pero lo más triste es que muchas veces, siendo conocedores de Dios y amando, diciendo que amamos a Dios, estas son las características con las cuales vivimos. Y en el rostro podemos mostrar una cara de felicidad. En palabra podemos expresar que somos la persona que lo tenemos todo junto y el gran propósito. Pero por dentro no tenemos propósito. Por dentro tenemos un corazón rebelde, un corazón envidioso, un corazón que busca hacer el mal. Pero Pablo dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Si es que en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Porque sabe, la lucha en la mente la tenemos todas, y todos. No es algo que es solamente para un grupo específico. Cada uno de nosotros que estamos aquí luchamos cada día con la mente. Porque tenemos esa lucha de querer agradar a Dios, pero tenemos la lucha de querer agradarnos a nosotros mismos. Tenemos la lucha de que sabemos que debemos hacer el bien, pero como me cuesta tanto, prefiero hacer el mal, que me viene natural. Sabemos y tenemos muy en claro que debemos hacer cambios, pero decidimos mantenernos como estamos, porque los cambios cuestan. Sabemos que debemos perdonar, pero guardamos rencor. Sabemos que tenemos que trabajar y hacer lo correcto, pero preferimos el camino fácil. Porque el esfuerzo cuesta y no estoy dispuesto a hacerlo. Pero sabe, lo bueno es que la palabra de Dios no solamente nos dice el problema, pero también junto con la palabra de Dios, fíjese lo que dice aquí, 2 de Corintios, junto con el problema, nos da la solución. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 6. Y aquí Pablo nuevamente hablando dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo, y fíjese la palabra que sale ahí, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sabe que Pablo lo que va diciendo acá es que muchas veces, cuando nos damos cuenta que tenemos una mente corrompida, lo primero que hacemos es comenzamos a buscar excusas de por qué soy como soy. No, y es que yo soy una persona que no tengo amor y soy una persona que estoy amargada porque la gente con la cual trabajo, con la gente con la cual vivo, mi familia en el pasado me hizo mucho daño y por eso ahora soy como soy. Y le comenzamos a levantar argumentos, comenzamos a levantar en nuestra mente una estructura para defender y proteger lo que somos. Aunque el argumento sea un argumento equivocado. Pero en mi mente es el argumento perfecto para poder levantar esa excusa y ese pretexto
para decir, tengo razón por ser como soy. ¿Alguno de ustedes a veces argumenta con su esposa? ¿Sí o no? Yo no, porque yo siempre tengo la razón. Y saben, muchas veces es el pensamiento con el cual vivimos. Cuando estamos en el hogar, luchamos por ver quién tiene la razón, en vez de luchar por obtener una solución. Luchamos para defender mi ego, en vez de decir, sentémonos para dialogar y sacar tanto argumento que levantamos para estar en contra. La palabra de Dios, cuando habla acerca de levantar argumentos, es lo opuesto. En vez de levantar, dice, usa la palabra para derribar. En vez de levantar paredes, derriba y comienza a dialogar con Dios. Sé sincero con Dios acerca de tu condición. Sé sincero con Dios acerca de quién eres y lo que necesitas ser. ¿Sabe? Yo recuerdo en el 2004 cuando fui a Argentina, teníamos un departamento bendito que se llamaba el Departamento de Vida. Y ese departamento estaba ahí específicamente para hacer un aguijón en la carne. Porque ellos, la cosa que uno hacía mal, estaban prontos para llamar la atención. Y era el lugar que cuando uno quería hacer cualquier cosa, tenía que ir a la oficina y pedir permiso. Si tenía que caminar al pueblo a comprar algo, a pedir permiso. Y se quería levantar un poco más temprano de la hora que ellos habían establecido, tienes que pedir permiso. Si te quieres levantar, quedarte un poquito más tarde, ¿qué tenía uno que hacer? Tenía que pedir permiso. Y yo siendo un joven de 24 años y teniendo una humildad enorme, entré una vez a la oficina y le dije, ¿sabe qué? Estoy harto que me digas lo que yo tengo que hacer. Vengo de un lugar donde yo tengo mis cosas, donde yo trabajo, donde yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, y no le pido permiso a nadie. Así que, por favor, no más. ¿Sabe que el director me miró a los ojos y con una franqueza, y con ternura lo dijo, pero con franqueza, me dijo, ¿sabes qué, Mijares? Personas como tú no queremos y no necesitamos aquí. Si no quieres estar, vete. Pero antes de que tomes tu decisión, entiende algo, que el problema no es donde estás. El problema lo llevas tú al lugar donde vas, porque tú eres el problema. Y si tú te quieres ir, yo mismo mañana hago el cambio de tu boleto, te llevo al aeropuerto y te mando a Estados Unidos, porque no quiero perder mi tiempo y tampoco quiero que tú lo pierdas. Pero antes de tomar tu decisión, toma esta tarde para hacer lo que tú quieras, pero te aconsejo que ores y mañana nos vemos a esta misma hora, en esta misma oficina. Cuando me dijo eso, sentí que por dentro me estalló una bomba. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Nunca se ha encontrado usted en ese momento cuando está en ese momento crítico que sabe que debe tomar una decisión? Que es de vida o muerte. Así me sentía yo. Y recuerdo que ese día, eran como las 4:15 de la tarde, me acuerdo todavía, un día soleado. Me fui a lo más profundo de la propiedad, que había una laguna hermosa. Y ahí me escondí detrás de un tronco que estaba en el piso y me acosté mirando al cielo. Y las únicas palabras que pudieron salir de mi boca es, Dios, no puedo más. Desde niño he escuchado tu palabra.
Y he venido corriendo tantos años, he luchado contra ti. Mi corazón ha estado enojado y he corrido, pero entiendo que no puedo más. O es tú o soy yo. Pero contra ti no puedo más. Ese día lloré como un niño y quedé solo todo ese día. Al día siguiente me desperté y fui aún más temprano a la oficina y hablé y le dije, ¿sabes qué? Tienes la razón. Mi mente, mi corazón está totalmente dañado. Pero tengo miedo, porque no sé qué hacer. De tanta basura que hay aquí, no sé cómo empezar. Necesito ayuda. Y sabe que él me dio un abrazo y me dijo, ¿sabes qué? Bienvenido. Pero si quieres que cambie, si quieres cambiar y quieres que te ayude, vas a hacer lo que yo te diga, cuando yo te diga y como yo te diga. En la vida no queda otra. Contra Dios no podemos colocar argumentos. Con Dios es como Él dice, cuando Él dice y lo que Él dice. Y muchas veces nosotros comenzamos a levantar tales argumentos que nos vamos haciendo más y más daño. Y saben, no le digo que hoy soy un producto perfecto, ni mucho menos. Soy un proyecto que Dios comenzó en el 2004 y que a veces a las patadas Dios me lleva en amor, pero continúa golpeando para que no olvide lo que soy y hacia dónde Él me quiere llevar. Porque seguimos teniendo luchas toda la vida. El enemigo es muy astuto de colocar dudas, colocar pensamientos acá, de colocar argumentos que se levantan en contra de Dios y nos sentimos nosotros satisfechos y seguros porque tenemos una excusa perfecta. Pero la palabra de Dios, cuando habla a nuestro corazón, nos dice, derriba toda altivez, derriba todo argumento, destruye todas las especulaciones que puedas tener, todos esos razonamientos altivos, y sé dirigido por la palabra de Dios. ¿Sabe que Santiago no se equivocaba cuando decía que uno tiene que ser pronto para oír y tardo para hablar? Porque dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros somos tan prontos para hablar y para dar nuestro razonamiento, y somos tan lentos para escuchar. Y con Dios hacemos lo mismo. Y Dios dice, ¿sabes? Derriba todos esos argumentos. Entiende que hay un enemigo que está al acecho. Y dice la palabra de Dios así, en lo cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y sabe, la mente, aunque es una mente que es corrompida, la mente puede ser conquistada. Pero puede ser conquistada cuando mi pensamiento se alinea con el pensamiento de Dios. Cuando dejo de colocar argumentos de por qué no hago lo que debo hacer y comienzo a decir, Dios, sé que está mal y necesito volver a alinear lo que usted dice en su palabra con lo que es mi vida. No al revés. Porque la mente puede ser conquistada. La mente es algo que puede usarse para el bien. La mente es algo que cuando habla acerca de ella, fíjese estas palabras que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 14 y 16. Dice de esta forma, doy gracias a Dios de que Primera de Corintios 1,
Segunda de Corintios, perdón, lo anoté mal. Dice así. Pablo hablando, perdón, que aquí, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Dígale a usted a una persona que tiene que ser obediente a Dios, que no conoce a Dios, y le dice, tú estás loco. Dígale a una persona, dígase usted mismo que es pecador y que necesita reconciliarse con Dios, y le va a decir, tú eres más pecador que yo. Estás loco. Y dice la palabra de Dios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero ¿cómo se puede discernir espiritualmente si estoy cegado? Si mi cerebro, si mi mente está entenebrecida, si mi mente está endurecida. Y dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y dice, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que yo pueda tener la mente de Cristo? ¿Cómo es posible que yo, cuando miro a mi interior y veo todo lo malo que hay, la Biblia puede decir que yo pueda tener la mente de Cristo? ¿Sabe? Muy sencillo. Porque aunque la mente está corrompida, puede ser conquistada. Y Dios busca en esta mañana poder coronar nuestra mente. Porque sabe todo aquello que nosotros tenemos en el corazón, que puede ser en contra de lo que la palabra de Dios dice y sentir en contra de todo aquello lo que Dios dice. Fíjese estas palabras. Y mientras la leo, considere usted en su corazón cuál es su condición, cuál es su necesidad. Si las características que hablábamos acerca de la mente de Romanos, aquellos que son necios, que son desobedientes, que son sin amor para el prójimo, que son rebeldes, que no toman en cuenta a Dios, es algo propio, o si de repente su vida refleja más estas características. Y dice de esta manera, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quiere saber usted cómo es la mente de Cristo? Tal cual como se refiere en este versículo. Aquello que es de buen nombre, aquello que es verdadero, aquello que es justo, que es amable. Esto es el pensamiento de Cristo. Aquel que entregó su vida, que se sujetó a la voluntad del Padre en obediencia, por amor a usted y por amor a mí. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, y ahí nuevamente de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente coronada, una mente que en su momento pudo estar corrompida,
que decide tomar el reto de comenzar a desafiar el pensamiento propio a la luz de la palabra de Dios, para comenzar a disfrutar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mas no fácil. Porque para poder disfrutar de aquello que es bueno, agradable y perfecto, muchas veces requiere lágrimas. Siempre requiere que yo tenga que examinar lo que soy y ser honesto con mis defectos, en vez de tratar de resaltar virtudes. Soy honesto con lo que soy, a la luz de la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra usted esta mañana? ¿O esta tarde ya? En su vida de comunión con Dios, en la lucha que mantiene acá, ¿cómo se encuentra su mente hoy? ¿Continúa estando en el estado corrompido, donde entendemos que hay un Dios y que existe un Dios, pero vivimos la vida como si Dios no fuese importante? ¿O estamos ya en el paso donde tenemos que evaluar lo que somos en Cristo y estamos luchando con el mayor enemigo, que somos nosotros mismos, guiados por las tentaciones que hay a nuestro alrededor? Y estamos buscando cada vez más buscar argumentos para decir: por esto soy lo que soy. O estamos mirando a la cruz y estamos diciendo: gracias, porque hoy soy lo que soy, por la obra que Cristo está haciendo en mi corazón. La gran diferencia entre tener una mente corrompida, aquella que está viciada, que está ajeno a Dios. Pero hoy Dios dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La mente que está siendo conquistada por la palabra de Dios, y argumentos que se levantan en contra, llevando en obediencia a Cristo. Nuevamente enfoca a Cristo. Y aquel que está con la mente disfrutando de lo que es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es el resultado del sacrificio de Cristo aplicado a la vida. ¿Dónde te encuentras tú en esta tarde? ¿En cuál de las tres etapas? Porque sabes que todos nosotros nos sentimos identificados hoy. No hay ninguno que estemos aquí presente que no sostengamos esta lucha. La diferencia no es la lucha. La diferencia es dónde estamos y a dónde tenemos que llegar. ¿Qué decisión tomarás tú esta tarde? ¿Dirás todo muy bien, pero a mí nadie me cambia? Dios está siendo paciente y Dios quiere hacer algo en tu vida. O te encuentras en la etapa en que te sientes solo y te encuentras como yo me encontré hace años atrás: quiero cambiar, pero no sé cómo. Sabes, aquí hay personas que quieren ayudarte, que quieren orar contigo, que quieren estar a tu lado, que quieren decir: sí se puede, porque Cristo está aquí. Y si eres la persona que se encuentra disfrutando de la voluntad de Dios, continúa caminando, y que Dios pueda continuar usándote para transformar al mundo. ¿Sabe por qué esta mañana al mensaje le puse una mente que transforma? Porque la mente que transforma es una mente que genera cambios. Pero se puede transformar para mal, diciéndole no a Dios y siendo endurecido. O puede transformar para bien, porque digo: Dios, sí quiero. ¿Abrirás hoy tu corazón a Dios? ¿Tomarás una decisión? Sí. Espero que sea la correcta. Amado Dios, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por su palabra. Y gracias, Señor, porque su palabra es fiel. Nos guía, nos instruye. Y Padre, nos advierte cuando estamos mal.
Padre, todo lo que estamos aquí y aún escuchando por internet, Señor, nos encontramos con una gran lucha día tras día. Y Señor, yo le ruego para que usted pueda satisfacer la necesidad de cada uno de nosotros de la forma específica y la forma que necesitamos. Gracias porque en su palabra encontramos perdón, encontramos ayuda, encontramos que cuando una persona está en Cristo, nueva criatura es. Y Señor, permítanos hoy ver vidas transformadas y personas que se levanten para transformar el mundo, siendo impulsados por su amor y su propósito. Gracias por ser bueno, gracias por ser fiel. Es en su nombre en el cual oramos. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde, que Dios les bendiga en esta semana. Y si usted hoy necesita hablar con alguien, no se vaya. Quédese. Queremos orar con usted, queremos hablar con usted. Porque recuerde, la lucha ya está ganada. La victoria ya fue dada por Cristo. Nosotros tenemos que decidir hacer la nuestra y hacer el cambio. Que Dios les bendiga.